¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Reséndiz, para los que no me conocen. Voy a hablar un poco de mi trayectoria. Soy químico farmacéutico biólogo por la UNAM. Ahí mismo realicé una especialidad en bioquímica clínica y después me fui a hacer una maestría en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo la fortuna de trabajar en el Hospital Infantil de México. Tengo a mi cargo el laboratorio de micología, que pertenece al departamento de infectología, y ahí he tenido la oportunidad de trabajar en este mundo apasionante que son los hongos. Aquí tenemos también la oportunidad de trabajar con el paciente. Estamos llevando también a cabo programas de servicio social. Estamos haciendo proyectos de investigación para protocolos de tesis de los alumnos de licenciatura y maestría y alguna subespecialidad. Tengo también la fortuna de dar la clase de micología para los estudiantes de infectología de la subespecialidad en medicina. También tengo la oportunidad de dar un curso de inmunología básica y clínico en nuestra institución. El día de hoy vamos a hablar un poco del diagnóstico de micosis pulmonares. Entonces, aquí estamos viendo en esta diapositiva. Este es el escudo del hospital. Está representando a Ixtliltón, que es el dios azteca de los niños. Y tengo la fortuna de trabajar con este grupo de personitas tan vulnerables como lo son para los procesos oncológicos y de ahí los procesos micóticos. Entonces, el tema que les traigo para el día de hoy es este, diagnóstico de micosis pulmonares. Vamos a empezar primero que nada con la definición. Y vamos a definir a estas micosis pulmonares como micosis que van a estar afectando el tracto respiratorio y son causados tanto por hongos levaduriformes como filamentosos, oportunistas o endémicos, que pueden iniciar con varias manifestaciones clínicas, dependiendo el estado inmunológico del paciente. Y aquí vamos a hablar desde los procesos alérgicos, la saprofitación o colonización y la invasión. Como les iba diciendo, que la respuesta inmunológica del hospedero es crucial para el desarrollo de esas infecciones. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos el efecto de la respuesta inmune. Si tenemos una buena respuesta inmunológica, pues no va a causar ningún daño. Pero si tenemos una respuesta inmune exagerada, nos vamos a ir a los fenómenos de hipersensibilidad. Y aquí tenemos como ejemplo la alveolitis broncopulmonar alérgica. Pero también podemos tener al hongo que pueda estar colonizado y que pueda estar delimitado por la respuesta inmune. Y aquí estamos hablando, en el caso de aspergilosis, del aspergiloma. Pero si la respuesta inmune empieza a disminuir un poco, pues estamos viendo que va a ir avanzando este hongo hasta convertirse en una micosis invasiva, en una infección pulmonar invasiva. Este es el caso de la aspergilosis, donde la respuesta inmunológica está disminuida. Entonces, en la siguiente diapositiva estamos aquí viendo los agentes etiológicos causantes de esas micosis pulmonares. Y aquí los tenemos agrupados en tres categorías. Tenemos la categoría de los hongos filamentosos. Aquí está Aspergillus, Fusarium, los mucorales, Pseudosporium. De los hongos levaduriformes tenemos a Cryptococcus, Neoformans cigati y Pneumocystis jirovecii, que básicamente es un hongo con un comportamiento medio extraño, porque anteriormente era considerado un parásito y pues ya con estudios de biología molecular pues está clasificado dentro del reino de los hongos. Y tenemos el último grupo, que son las micosis endémicas, y aquí tenemos Histoplasma capsulatum, coccidioides, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides y Sporotrix. Siendo aquí en nuestro país los más endémicos Histoplasma capsulatum y coccidioides. Entonces aquí tenemos que en secreciones respiratorias un poco frecuentes en pacientes intubados tenemos un gran dilema, las neumonías por cándida u otros hongos levaduriformes. Y este género cándida pues se ha considerado actualmente como un colonizante más que un causante de enfermedad. Y aquí entramos en el gran dilema, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esos hongos estén colonizando la vía respiratoria o sean verdaderos causantes de la enfermedad neumónica. Aquí se deben de tomar varias consideraciones y se hará de
un diagnóstico integral. Un diagnóstico integral donde vamos a estar participando varias disciplinas en la medicina, desde el infectólogo, el hematólogo, el radiólogo, el microbiólogo, el patólogo. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de estas patologías. Estas se han incrementado en las últimas 2 décadas y este incremento obedece a que tenemos actualmente quimioterapias más agresivas para el tratamiento del cáncer. También contamos con el trasplante. Primero fueron órganos sólidos, con el que empezamos en nuestro país fue con el trasplante renal, y actualmente pues ya tenemos el trasplante de células hematopoyéticas. Y otra causa que ha incrementado esto es que contamos con nuevas herramientas que tienen mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas patologías. Y una vez que se desarrolla la enfermedad, pues estas van a tener una mortalidad que va del 30 al 80%. Este porcentaje, este intervalo, pues vamos a tener que ver mucho nosotros como profesionales de la salud de que se incremente o se disminuya esta mortalidad. Entonces las infecciones, las micosis pulmonares las hemos clasificado en 2 categorías. Tenemos las endémicas, que van a obedecer a una región geográfica específica, como en el caso de nuestro país tenemos a la histoplasmosis, que está confinada hacia el centro y el sureste. En cambio, la coccidioidomicosis está confinada a los estados del norte de la República. Pero esta era muy tajante esta situación, pero actualmente estamos viendo que las micosis están cambiando de situación geográfica. Estamos encontrando ya micosis que estaban confinadas hacia el norte de la República, ya más hacia el centro. Tal vez esto sea por el cambio climático o por las cuestiones de movimiento de gente, ¿no?, que va y se infecta en estas situaciones, en estas regiones geográficas, y vienen a desarrollar la patología a otros lugares donde la endemicidad es baja o nula. Donde vamos a tener un verdadero dolor de cabeza es en las oportunistas, que estas son causadas por hongos saprobios u ubicuos que están ampliamente distribuidos en la naturaleza y que a diario estamos aspirando o teniendo este hongo como parte de biota transitoria de las vías respiratorias. Entonces aquí tenemos el caso de la criptococosis como hongo levaduriforme, la aspergilosis, la mucormicosis, la fusariosis y la pseudosporiasis. Va a haber cierto grupo de riesgos para el desarrollo de estas patologías. De entre esos grupos de riesgo, pues tenemos primeramente que nada el paciente inmunodeprimido, el paciente que ha recibido un trasplante de células hematopoyéticas, el de órganos sólidos, el paciente hemato-oncológico y las inmunodeficiencias, ya sea congénitas o adquiridas. Pero un grupo también de importancia es el paciente crítico. Este paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos donde va a tener múltiples factores de riesgo para el desarrollo de estas patologías. Dentro de los factores de riesgo que encontramos para los pacientes tenemos el uso de la quimioterapia, el uso de antibióticos de amplio espectro por tiempos prolongados, la implementación de catéteres y la nutrición parenteral. Las cirugías extensas, sobre todo las cirugías abdominales, el uso de corticoides, el uso de inmunosupresores y la terapia antirrechazo y el paciente con neutropenia pura. Dentro de las recomendaciones que hay que tener para estas patologías, pues vamos a tener que cada paciente va a tener riesgos habituales. A veces solamente es necesario un solo factor de riesgo para el desarrollo de estas patologías, pero ya vimos que, por ejemplo, el paciente crítico pues va a tener múltiples factores de riesgo. Es el que va a tener tratamientos de antibióticos de amplio espectro, va a estar multiinvadido, va a ser aquel que tuvo alguna cirugía o que tiene un padecimiento neoplásico, que va a estar recibiendo quimioterapia, y pues son múltiples los factores que pueden estar involucrados en este tipo de pacientes. Una vez que el paciente adquiere la infección por hongos, pues los datos clínicos no son patognomónicos. Van a presentarse datos de respuesta inflamatoria, sistémica, insuficiencias respiratorias, pérdida de peso, tos, hemóptisis, y pues van a ser muy cambiantes esas sintomatologías. Y por lo tanto hay que individualizar al paciente.
pero creo que lo más importante de esta charla es que siempre debemos de tener en mente que existen las infecciones fúngicas, porque si no las pensamos, no las buscamos, y si no se buscan, no se encuentran. Hubo un problema con el diagnóstico de las infecciones fúngicas. Y esto ocurría en los escenarios que se los comento en este momento. Tenemos el primer escenario, donde el microbiólogo llegaba a las muestras de los pacientes y aislaba un hongo. Se iba y se lo informaba al médico tratante del paciente, y pues el médico decía: mi paciente no tiene ningún dato clínico de una infección, y no le hacía caso al resultado que estaba emitiendo el microbiólogo. El siguiente panorama, es el médico que tiene al paciente con datos de factores de riesgo, datos de respuesta, y manda muestras biológicas a los laboratorios de microbiología. Y el laboratorio de microbiología no emitía ningún resultado positivo. Entonces, en estos dos contextos, los pacientes no recibían tratamiento y desgraciadamente el desenlace era fatal. En estudios post-mortem de esos pacientes se encontraron al hongo alojado en pulmón, el hígado, vaso e inclusive en el sistema nervioso central. Entonces, ¿quién había fallado ahí? ¿El microbiólogo o el médico tratante? Pues resulta que no, que ninguno de los dos es el culpable. ¿Por qué? Pues en 2002 se hizo un consenso para empezar a clasificar a estas infecciones, y en estas participaron varias instituciones. Estas instituciones están aquí en la diapositiva, y la que tuvo más impacto fue la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, la EORC, que inclusive ya tiene unas guías que están cambiando constantemente. Estamos teniendo próximamente el cambio para el 2020. Entonces, estas instituciones clasificaron a las infecciones fúngicas en 3 categorías. La categoría de comprobada, probable y posible. Vamos a ver qué es lo que contiene cada una de estas categorías. Dentro de la comprobada son los factores de riesgo. Tenemos un paciente con factores de riesgo, una clínica, estudios de imagen, histopatología, el examen directo, cultivos y biomarcadores. Todo esto es a favor del paciente. En el criterio de probabilidad tenemos solamente factores de riesgo del hospedero, tenemos la clínica y estudios de imagen. Ahí está faltando la microbiología y la histopatología. Y por último tenemos el criterio de posibilidad, donde aquí solamente se tienen factores de riesgo y una clínica sugestiva de una infección fúngica. Entonces van a decir que pues esto es como que ilógico, ¿no? Pero vamos a ver que esto es el mundo real. Entonces, siempre que presento esta charla, comento que el criterio de comprobado es el mundo ideal y el criterio de posibilidad es el mundo real. ¿Por qué? Porque en muchas instituciones, en varios países, pues existen hospitales que no cuentan con ninguno de los métodos diagnósticos. Inclusive no tienen forma de tomar un estudio de imagen, una simple placa o una radiografía. Y pues esta es nuestra verdadera realidad. Vamos a ver que también se van a tomar en cuenta factores clínicos del hospedero. Entre ellos, uno de los más importantes es el paciente neutropénico, con neutrófilos menos de 500 por más de 7 días. Si se tiene un paciente con estas características, el paciente ya está prendiendo un foco rojo para estar diciendo que se va a infectar de algún proceso micótico. Tenemos el grupo del trasplante, y aquí tenemos 2 categorías: el trasplante de células hematopoyéticas y el trasplante de órganos sólidos. Dentro de las células hematopoyéticas vamos a tener aquí diferentes categorías. Tenemos el trasplante de células de cordón, el trasplante autólogo y el heterólogo. Cada uno de ellos va a tener diferentes riesgos. El más riesgoso es el trasplante de células de cordón, porque recordemos que estas células están indiferenciadas, y para su diferenciación y empezar a tomar estirpes celulares sanguíneos, pues requieren cierto tiempo para pegar el trasplante. Tiempo suficiente para que el paciente esté en alto riesgo de padecer la enfermedad. Tenemos el paciente que está recibiendo el trasplante autólogo.
Este paciente pues está recibiendo su propia médula ósea, el cual por previos tratamientos pues se han limpiado, se han eliminado las células oncológicas de la médula. Entonces va a recibir una inmunosupresión ligera. En cambio, el paciente que está recibiendo un trasplante heterólogo, pues está recibiendo una nueva médula ósea. Esta médula ósea pues puede ser reconocida, la médula ósea reconocer al paciente como extraño y montarse una respuesta inmune y tener la respuesta de rechazo al injerto. Esos pacientes requerirán tener una inmunosupresión más severa y más potente. Entonces aquí estamos viendo que el rango de las infecciones por trasplante de médula pues van a ser diferentes. Después tenemos el trasplante de células de órganos sólidos. Aquí tenemos de los más riesgosos el trasplante de pulmón. Generalmente un trasplante de pulmón pues están trasplantando los dos pulmones e inclusive el corazón. Es todo un bloque completo. Entonces recordemos que estos pacientes que van a recibir el trasplante de pulmón pues desgraciadamente lo van a recibir de un donador cadavérico. Entonces un donador completamente extraño en la respuesta inmunológica en los tejidos. Aparte se están implantando pues pulmones que han llegado ahí diferentes conidios de diferentes hongos. Entonces vamos a tener ahí que estamos implantando tejido que no es estéril. Aparte la revascularización del tejido pues va a ser pobre y esos tejidos pulmonares que son trasplantados pues han perdido también la capacidad del movimiento ciliar y el paciente también pierde el efecto de la tos y esto va a hacer que se estanquen los conidios y las secreciones bronquiales permitiendo que el hongo empiece a salir a flote. Tenemos también el paciente de trasplante de corazón, igual un paciente que está recibiendo un órgano extraño que debe recibir una inmunosupresión severa. Después tenemos el trasplante de hígado en cuanto a riesgo. Y por último, el menos riesgoso, pero no dejar de tomar en cuenta, es el paciente de trasplante renal. Este paciente recibe un tratamiento de inmunosupresión pues, más ligero en comparación con los trasplantes de órganos sólidos ya antes mencionados. También tenemos el uso de corticoides, dosis de prednisona que equivalen a 0.3 miligramos kilogramo día por más de 3 semanas. Entonces aquí vamos a meter el paciente reumatológico, aquel paciente que está teniendo un proceso, por ejemplo, lupus eritematoso o artritis reumatoide, van a ser los que van a estar aquí. Y no hay que olvidar a estos pacientes, porque muchas veces se queda el médico casado de que si no tiene neutropenia, el paciente no tiene riesgo. No es neutropénico, no se le da tratamiento antimicótico o no se le hace la búsqueda, el abordaje para el diagnóstico de estas patologías. El tratamiento inmunosupresor es otro grupo y aquí tenemos pacientes que están recibiendo ciclosporinas, bloqueadores del TNF y análogos de nucleósidos. E inclusive aquí los tratamientos con anticuerpos monoclonales por más de 90 días, por ejemplo el uso de rituximab. Tenemos aquí el otro grupo que es el paciente con inmunodeficiencias congénitas o primarias. Y dentro de este grupo tenemos de los más importantes la enfermedad granulomatosa crónica y la inmunodeficiencia combinada severa. También se van a tomar en cuenta criterios microbiológicos. Y aquí viene en el primer rubro el examen directo, que en un momento más les voy a comentar en qué consiste esto, donde vamos a ver las cifras del hongo en los tejidos del hospedero o en muestras biológicas. Esto se hace con una sustancia que se llama hidróxido de potasio al 20%. Este tiene la capacidad de lisar todas las células del hospedero y las estructuras de los hongos son resistentes a la hidrólisis alcalina de este reactivo, permitiendo poner de manifiesto las estructuras del hongo en estas muestras. Tenemos también la histopatología, donde se hacen cortes histológicos y se utilizan diferentes tinciones, por ejemplo la de Grocott-Montgomery, el ácido periódico de Schiff, donde aparte de que vamos a ver las estructuras del hongo, vamos a ver también un daño tisular. Ese daño tisular se va a manifestar con la formación de granulomas, o bien una necrosis, o bien angioinvasión. Entonces para esto nos van a servir estas tinciones. Los cultivos también se toman en cuenta, cultivos preferentemente de muestras biológicas estériles, donde estemos recuperando al hongo, pero también se toman en cuenta muestras no estériles. Por ejemplo,
los aspirados bronquiales, de senos paranasales, de piel y de mucosas, donde estemos aislando al hongo. Y los métodos indirectos, porque pues no siempre lo vamos a poder ver o aislar. Por lo tanto, debemos utilizar métodos indirectos. Dentro de los métodos indirectos tenemos la detección del galactomannan y beta-de-glucanos y las técnicas moleculares. Dentro les he dicho que el diagnóstico de estas infecciones tiene que ser un diagnóstico integral. Se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí haciendo un pequeño resumen, vamos a ver si el paciente tiene neutropenia, si ha sido receptor de células hematopoyéticas, de órganos sólidos, si ha tenido tratamiento con corticosteroides, si tiene inmunodeficiencias, etc. Pues la clínica, también quedamos que la clínica es inespecífica. A veces tenemos cuadros subclínicos, cuadros neumónicos leves, moderados o graves y de datos de respuesta inflamatoria no sugestivos de la enfermedad. También se van a tomar en cuenta estudios de imagen, desde una simple radiografía o una tomografía, donde vamos a ver diferentes patrones radiográficos o tomográficos que, les repito, no van a ser diagnósticos de la enfermedad, se van a presentar en otras patologías diferentes, inclusive que no sean infecciosas. Dentro de los exámenes de laboratorio, pues va a ser el examen directo, la histopatología, los cultivos, los biomarcadores y las técnicas moleculares. Aquí vamos a ver en esta imagen diferentes patrones radiográficos que vamos a observar en los pacientes. Vamos a ver inclusive la formación de bulas o estas lesiones redondeadas que estamos viendo aquí, o patrones intersticiales bilaterales, o el mejor estudio de esto, porque muchas veces la radiografía tiene poca sensibilidad, tenemos que utilizar forzosamente tomografías. Entonces esta es la tomografía de los pacientes, donde estamos viendo aquí ya lesiones bien redondeadas, delimitadas y hacia el centro necrosis. Aquí tenemos el signo del lado invertido, que es muy sugestivo de una infección por mucorales. Y inclusive podemos ver la formación de cavernas. Entonces vean que tenemos un patrón radiográfico y tomográfico muy variado que pueden ser sugestivos de la infección por hongos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues se deben de tomar muestras para ser enviadas al laboratorio de microbiología y apoyarnos con el diagnóstico. Dentro de estas muestras vamos a mandar secreciones de pulmonares, como es el esputo, el lavado bronquial alveolar, líquidos pleurales, pus, biopsia, sangre e inclusive aspirados de médula ósea. Entonces, a todas estas muestras se les va a hacer esta técnica que es el examen directo, que rápidamente les comento. Se trata de poner un fragmento de la muestra en un portaobjetos, se le adiciona este reactivo que es el hidróxido de potasio al 20%, se le coloca un cubreobjetos y se calienta a ebullición. Y después de esto vamos a observar. La observación va a ser a 40 aumentos y este estudio nos va a dar mucha información para el diagnóstico. Inclusive nos puede dar ya el diagnóstico microbiológico. ¿Qué vamos a ver en los estudios del examen directo? Pues aquí tenemos una imagen de una IFA. Vean, aquí lo estamos viendo en el aumento de 40. Son IFAs gruesas, se les llama, miden más de 40 micras y reciben el nombre de macrosifonadas. Estamos viendo también la presencia de septos y múltiples septos en las IFAs. Entonces decimos que se trata de una IFA macrosifonada septada y esta pues no tiene ningún pigmento, entonces se llaman hialinas. Por lo tanto, estamos viendo en la imagen una IFA macrosifonada septada hialina. Con esto nosotros ya podemos integrar un diagnóstico. El diagnóstico hasta este momento es una hialoifomicosis. Esas hialoifomicosis son causadas por hongos hialinos. De los tres importantes tenemos a Aspergillus, a Fusarium y a Cedosporium. Entonces, inicialmente vemos todo esto, todos estos hongos van a presentar estas estructuras microscópicas. No podemos diferenciar en este momento cuál es el agente etiológico, porque los tres o los demás van a compartir esta misma imagen. Entonces, para aquí tenemos que hacer cultivos para poder aislar e identificar al hongo. Si nosotros aislamos a un Aspergillus de estas muestras biológicas, ahora la hialoifomicosis se le va a llamar aspergillosis. Si aislamos un Fusarium, será fusariosis. Si se aísla Cedosporium, será una cedosporiasis. Hay un mito en la
literatura que nos indica que si las angulaciones de las hifas son más de 90 grados, están indicando la presencia de mucorales. Y si miden 45 grados de angulación, tenemos la presencia de Aspergillus. Y esta fotografía me está mostrando y le está sirviendo para desmentir este mito. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí estamos viendo una angulación en 90 grados, si la alcanzan a observar. Y aquí estamos viendo una angulación en 45 grados. Entonces, pues, ¿qué hongo se trata? ¿O es un mucor o es un Aspergillus? Pues desgraciadamente ni fue mucor ni Aspergillus, este hongo fue un fusario. Entonces esta fotografía fue posada para desmentir este mito. Podemos tener también la suerte de ver estructuras en el examen directo como esta, donde estamos viendo esta estructura que es conocida como cabeza aspergilar. Aquí estamos viendo la vesícula, los esterigmas, las métulas y los conidios. Y esto sería el conidióforo. Si nosotros vemos esto en el examen directo, ya no hay duda, ya podemos dar el diagnóstico de que esto es una aspergilosis. ¿Por qué? Porque estamos viendo la estructura característica de este hongo. Tenemos aquí otro examen directo donde estamos viendo hifas. Vean, nuevamente son hifas macrosifonadas porque miden más de una micra. Y la peculiaridad es que estas no tienen septos. Son hifas macrosifonadas que no tienen septos, se les llaman cenocíticas, tampoco tienen pigmentos, son hialinas. Entonces, el resultado de esto podríamos comentarlo que son hifas macrosifonadas, cenocíticas y hialinas. Si nosotros vemos esto en la imagen, ya queda el diagnóstico. Se trata de una mucormicosis y en este momento tenemos que ponernos en contacto con el médico tratante del paciente porque esta patología pues es de rápida evolución y puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Aquí estamos viendo otra imagen en el examen directo donde no estamos viendo hifas, estamos viendo estas estructuras redondeadas de doble membrana que se llaman esférulas. Entonces estamos viendo aquí las esférulas y hacia el centro estamos viendo que tienen otras cosas que se llaman endosporas. Si nosotros vemos esto en una muestra de esputo de secreción bronquial o de biopsia, pues ya queda el diagnóstico. Esto es una coccidioidomicosis, porque coccidioides presenta esas estructuras llamadas esférulas en el estado parasitario. Entonces, pues también tenemos que apoyarnos en tinciones. Tinciones, por ejemplo, la tinción de Gram, tinción de tinta china, Grocott-Gomoli, ácido periódico de Schiff, hematoxilina y eosina e inclusive inmunofluorescencias. Entonces aquí tenemos en esta imagen una tinción de Grocott-Gomoli, donde la estamos viendo a 40 aumentos, donde estamos viendo nuevamente hifas macrosifonadas, porque son gruesas, miden más de una micra, y alcanzamos a ver aquí la presencia de septos. Son hifas macrosifonadas septadas, pero aquí ya no podemos decir si estas corresponden a hifas hialinas o hifas pigmentadas, porque Grocott-Gomoli contiene pigmentos de plata que se depositan en la pared celular del hongo y dan una estructura, un complejo color café. Entonces ya no podemos diferenciar si es una hialoifomicosis o una feoifomicosis. Aquí tenemos la tinción de tinta china. Esta tinción es muy fácil. Se pone la secreción bronquial en un portaobjetos, se le pone una gota de tinta china de la que venden en la papelería, su costo es muy económico, se requiere solamente una gota, mezclamos la gota de la tinta china con la secreción bronquial con un portaobjetos, lo colocamos encima y lo vamos a observar. ¿Qué estamos observando? Estamos observando estas estructuras que son blastoconidios y lo que llama la atención que en la periferia se forma un fantasma. Este fantasma corresponde a la cápsula. Si nosotros vemos esto en la muestra biológica, pues ya queda el diagnóstico. Estamos ante una coccidioidomicosis. Aquí tenemos otra tinción de Grocott-Gomoli, donde estamos viendo las estructuras que les había comentado. Las esférulas es una estructura de doble membrana y cuyo interior están los conidios. Aquí estamos observando una esférula que ya ha sido reventada y está liberando las endosporas. Y estamos viendo hacia el fondo el tejido en color verde, que es el verde de malaquita que contiene este reactivo. Aquí tenemos una tinción de ácido periódico de Schiff, donde estamos viendo nuevamente estas estructuras redondeadas de doble membrana y las endosporas. Vean que se pueden inclusive hasta agrupar
Y pues si nosotros vemos esto, pues ya tenemos el diagnóstico. Estamos ante una coccidioidomicosis. Tenemos también que utilizar la tinción de Giemsa o Wright. Estas tinciones que se utilizan para los frotis sanguíneos, pues también van a ser de utilidad para el diagnóstico de estas micosis. Aquí tenemos en esta imagen la tinción de Giemsa, donde estamos viendo todo esto es una célula. Aquí tenemos un núcleo y todo esto es el citoplasma. Lo que nos llama la atención son estas estructuras punteadas que son blastoconidios intracelulares. Si nosotros vemos esto al microscopio, pues ya podemos dar el diagnóstico de una histoplasmosis. Aquí tenemos una tinción que es una inmunofluorescencia directa y la estamos observando en 40. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo quistes y trofozoitos del hongo que les había dicho que antes eran considerados un parásito. Esta técnica se utilizan anticuerpos monoclonales que van dirigidos para proteínas que presenta este organismo, tanto en fase quística como trofozoítica, tienen alta sensibilidad y alta especificidad. Esta técnica es un poco cara. Aparte de que están utilizando anticuerpos monoclonales, se requiere el uso de un microscopio de ultravioleta para poder ver la fluorescencia. Si nosotros vemos esto, ya queda el diagnóstico. Estamos ante una neumocistosis. Pero pues no nada más es necesario verlo, sino también tenemos que aislarlo. Para aislar a los hongos, pues requerimos medios de cultivo selectivos. Por ejemplo, el más común y más conocido es el medio de Saburo, pero también podemos utilizar el medio de papa-dextrosagar o el medio de micocel. El medio de papa-dextrosagar sirve para romper el pleomorfismo que se presentan en algunos hongos filamentosos. Y el medio de micocel es un medio selectivo que contiene actidione que impide el desarrollo de hongos contaminantes. Por ejemplo, Aspergillus, Penicillium, Alternaria van a ser inhibidos en este medio y solamente vamos a poder aislar a los hongos patógenos, por ejemplo, coccidioides e histoplasma. De hecho, este medio de cultivo también es conocido como agar selectivo para hongos patógenos. Si ustedes lo tienen a su alcance, yo creo que es recomendable emplearlo. Tenemos también, si ya aislamos el hongo en los medios de cultivo, pues tenemos que identificar al hongo. El hongo causante de infección pulmonar es más común, es Cryptococcus. Entonces, aquí para la identificación del hongo, pues tenemos que hacer primero el aislamiento en el medio de cultivo y ya que lo tenemos aislado, tenemos que hacer la identificación. Puede ser a través de un perfil bioquímico o una espectroscopía de masas. Dentro del perfil bioquímico, pues vamos a ver que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Anteriormente se trabajaba en estos sistemas, este es el sistema Oxacolor, que contiene azúcares indicadores de pH. Si el microorganismo tiene la enzima para degradar o utilizar el azúcar, pues va a hacer cambios de coloración porque van a presentarse ácidos mixtos que van a cambiar el pH. Entonces, con eso se sacaba una clave y se buscaba en tablas y con esto ya podíamos identificar el microorganismo de 48 a 72 horas de incubación. Llegó la tecnología con la implementación del sistema Vitek, que tiene el mismo fundamento, nada más que aquí los azúcares están impregnados en unas tarjetas. Estas tarjetas son llenadas por el mismo equipo, son incubadas e interpretadas. Entonces aquí ya no tenemos que ir a las tablas que les había comentado. Tenemos este otro sistema que es el sistema Mallito, el cual consiste en poner a una de la cepa del microorganismo una asada y formar una película en un portaobjetos que vienen ya con el equipo. Se hace un frotis sobre este pozo del portaobjetos y se introduce en este equipo. Aquí se abre una ventana y por aquí entra el portaobjetos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El aparato va a emitir una luz láser. Esta luz láser va a incidir sobre el microorganismo y va a poner a las moléculas que están constituyendo la pared celular y todos los componentes celulares del microorganismo, los va a poner literalmente a vibrar, a resonar. Esta vibración pues va a hacer que las moléculas empiecen a perder estabilidad y todo esto es llevado en un medio al vacío. El vacío va a empezar a jalar a las moléculas y las va a empezar a hacer flotar o volar. Aquí hay un detector que va a ir detectando el tamaño y el tiempo de vuelo y esto se va a ir graficando en el aparato. El aparato o el equipo ya tiene instalado múltiples
gráficas de esto y por comparación nos indica qué microorganismo es. La ventaja de este equipo es que en 10 minutos tenemos ya la identificación del microorganismo. Ya no tenemos que estar esperando los 48, 72 horas para la identificación. Desgraciadamente solamente este equipo es utilizado para la identificación en micología de hongos levaduriformes. Actualmente la plataforma para hongos filamentosos todavía está en estudios y todavía no contamos bien con una plataforma que nos ayude a diferenciar a los hongos o identificar a los hongos filamentosos. Este sistema nos puede inclusive diferenciar entre Cryptococcus gattii y Cryptococcus neoformans. Ya no tenemos que hacer la diferenciación como anteriormente se hacía. ¿Qué ocurre si nosotros aislamos un hongo filamentoso? Pues ya les dije que la tecnología Maldito no es empleada para la identificación. Tampoco los podemos hacer por métodos por perfil bioquímico, porque desgraciadamente los hongos filamentosos pues son metabólicamente muy activos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de sintetizar múltiples enzimas capaces de degradar todo lo que se les ponga. Entonces todas las pruebas bioquímicas que se les metan a nuestros hongos filamentosos pues serían positivas, de tal forma que el perfil bioquímico no es utilizado para la identificación de los hongos filamentosos. ¿Qué tenemos como herramienta? Pues van a ser desgraciadamente a la antigua. Vamos a tomar en cuenta la morfología colonial y la microscópica. Dentro de la morfología colonial tenemos que ver la forma, el aspecto, el tamaño, el color y la producción de pigmentos. Entonces podemos ver aquí en esta imagen múltiples hongos filamentosos. Aquí tenemos un hongo con una estructura aterciopelada, verde en una periferia blanca. Aquí tenemos otro hongo de una apariencia de una textura vellosa. Estamos viendo que es color verde olivo. Inicialmente todas son color blanco. Aquí tenemos otra colonia que les digo inicialmente son blancas y van creciendo de forma radial y hacia la periferia van siendo blancas. Todas las que están aquí arriba pertenecen al género Aspergillus. Aquí tenemos Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus y Aspergillus niger. Pero para poder identificarlos tenemos que ver la morfología microscópica. Esto se lo estoy diciendo porque yo ya los vi, yo ya los identifiqué, pero no solamente con morfología macroscópica. Nos damos una pequeña idea de cuál es el agente causal. Aquí abajo tenemos un hongo velloso, igual fue inicialmente blanco, y aquí lo tenemos de un aspecto rosado. Aquí tenemos un hongo con una apariencia, con una textura algodonosa, y aquí tenemos una estructura vellosa. Entonces estos hongos, aquí tenemos a Fusarium, Mucor y Pseudosporium. Tenemos también que ver la morfología microscópica. Para ver la morfología microscópica utilizamos un colorante que es el azul de lactofenol de algodón. Lo podemos hacer de dos técnicas, la técnica rápida, que es la técnica de la cinta Scotch, donde tomamos un fragmento de la cinta Scotch, la colocamos sobre la colonia, ligeramente sin hacer ninguna maniobra, y se coloca una gota en el portaobjetos de azul de lactofenol. Ahí vamos a colocar suavemente la cinta Scotch, luego vamos a colocar un cubreobjetos y los vamos a ver al microscopio. Esta técnica es rápida, pero desgraciadamente muchos hongos son frágiles y podemos romperlos o fragmentarlos. Para poder hacer la identificación de la microscopía tenemos que ver al hongo de forma completa. Entonces hay otra técnica que es la técnica del microcultivo. Esta técnica del microcultivo consiste en colocar fragmentos de agar en el medio de cultivo, se van a inocular con el hongo a identificar, se les va a colocar un cubreobjetos y se les va a dejar incubar a temperatura de 25 grados, 25 grados centígrados, que es la temperatura óptima de los hongos filamentosos. Y después de cierto tiempo vamos a desprender este cubreobjetos, se va a colocar en un portaobjetos que contenga azul de lactofenol y lo vamos a observar. Todo esto tiene que ser muy minucioso, muy cuidadoso, porque podemos fragmentar al hongo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Todos los que están acá arriba pertenecen al género Aspergillus. Aquí tenemos Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus tertius y Aspergillus niger. Bueno, aquí tenemos a Pseudosporium, aquí tenemos a Absidia, aquí tenemos Histoplasma y aquí tenemos a Coccideris. Todo esto es con el colorante que les había mencionado, azul de lactofenol de algodón. Entonces no siempre vamos a tener la fortuna de aislar al hongo.
Por lo tanto, tenemos que hacer el uso de biomarcadores. Uno de los biomarcadores más empleados mundialmente es el uso del galactomannan, que sirve para el diagnóstico de aspergilosis. También tenemos el beta-1,3-D-glucano, que es un componente paracelular de casi todos los hongos, y este biomarcador nos va a decir que el paciente tiene una infección micótica, pero no nos va a decir cuál. Tenemos también la utilización de antígenos capsulares que van a ser exclusivos para criptococos, porque recuerden que el criptococo tiene una cápsula constituida de polisacáridos y esto es lo que vamos a buscar en las muestras biológicas. Tenemos también la implementación de las técnicas moleculares, pero hasta el día de hoy ninguna técnica molecular está siendo de utilidad para el diagnóstico de las infecciones fúngicas. Están siendo de utilidad para la identificación de los agentes etiológicos. Ya que lo tenemos aislado, ahora sí podemos utilizar estas técnicas para la diferenciación de los agentes etiológicos. Pero les repito, hasta el día de hoy no tenemos una buena técnica ya de biología molecular estandarizada que nos pueda ayudar al diagnóstico. Les voy a hablar un poco de los galactomannanos. El galactomannan es un polisacárido componente de la pared celular de Aspergillus y de otros hongos. El método de detección es a través de una técnica de ELISA y este es el nombre comercial, Platelia aspergillus, elaborado o fabricado por los laboratorios Biorad. Este galactomannan, pues me metí a la literatura y encontré la sensibilidad y la especificidad reportado por algunos autores. Y aquí estamos viendo que algunos autores reportan una sensibilidad y especificidad del 100%, pero vemos que en la tabla tenemos sensibilidades y especificidades que van del 23 al 33%. Esta técnica, pues este reactivo, pues yo tuve la oportunidad de ser pionero en la implementación de este reactivo. Entonces el reactivo fue proporcionado por los laboratorios Biorad, me lo regalaron, me dieron 2 cajas para empezar a utilizarlo. Entonces yo iba a empezar a utilizar este reactivo sin ningún proceso, sin nada que me pudiera orientar si teníamos buena sensibilidad y especificidad. Entonces yo con estos reactivos me di la tarea de calcular la sensibilidad y especificidad de la prueba con la población mexicana de mi hospital. Entonces trabajaron 39 pacientes, se clasificaron como comprobados y probables y encontramos estos resultados. Vean la sensibilidad del 92% y la especificidad del 83% con valores predictivos positivos y negativos muy cercanos. Viendo este resultado, Biorad me dice, vamos a reportar o vamos a publicar este estudio. Pero le dije, desgraciadamente no lo podemos hacer porque estamos con una N muy pequeña. Fueron 39 pacientes en total. Todos eran pacientes pediátricos y todos eran oncológicos. Teníamos una población pequeña y muy sesgada. Por lo tanto, no pudimos publicar esto. El galactomannan se va a considerar positiva en muestras de suero que tengan un índice de galactomannan mayor al 0.5. También se utilizan muestras de lavado bronquial donde el índice de galactomannan va a ser mayor a 1 para poder considerarlo como positivo. Y es necesario hacer pruebas semanales, por lo menos 2, para darle un valor de diagnóstico. La determinación de seriedades de galactomannan pues van a ser indispensables en pacientes que tienen problemas hemato-oncológicos, porque recordemos que este paciente es uno de los pacientes que van a tener más riesgo y no sabemos en qué momento puedan desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, se les tiene que estar haciendo un monitoreo y lo más recomendable es hacer la detección de esta prueba por lo menos 2 veces a la semana. Y la literatura dice que puede ser diagnóstico de aspergilosis de forma precoz. Esta prueba también es de utilidad para hacer un seguimiento y con esto podemos valorar la eficacia terapéutica. Una vez que fue detectado el galactomannan en un paciente con riesgo, se les va, como es una técnica cuantitativa, se van a ir monitoreando estos índices y con el uso terapéutico lo que se está esperando es que los galactomannanos empiecen a disminuir. Si esto ocurre, estamos ante pues, un tratamiento efectivo, pero si los galactomannanos no descienden o inclusive aumentan, nos está hablando de una falla terapéutica. Por lo tanto, esta prueba, aparte de ser diagnóstica, también nos sirve
de pronóstico de la enfermedad. Aquí tenemos esta gráfica donde estamos viendo que el galactomannan, un paciente que fue seguido por esta prueba de galactomannan empezó a presentar los valores, elevó la prueba y aquí tenemos que el galactomannan en este día se hace positivo. No se le da tratamiento y se continúa el paciente, se le hace un estudio de imagen y vean, tiempo después aparecen ya los datos radiográficos y tomográficos. Entonces, hasta este momento el paciente empieza a recibir el tratamiento antimicótico y vean que los niveles de galactomannan empezaron a descender. Este es otro paciente que también fue seguido, otro paciente de trasplante de células hematopoyéticas que fue seguido por la prueba durante varios días. Entonces vean que de un momento a otro el galactomannan se dispara. Entonces en este momento empieza a recibir tratamiento con antimicótico y vean que los niveles de galactomannan no descendieron, permanecieron constantes y pues desgraciadamente el paciente fallece. Aquí no está hablando de falla terapéutica. Entonces esta imagen pues está ilustrando que el galactomannan lo podemos utilizar como método de seguimiento de la terapéutica. Como toda prueba de laboratorio, el galactomannan también tiene falsos positivos. Dentro de los falsos positivos, pues es que este galactomannan no es exclusivo de Aspergillus. También se presenta en Penicillium e Histoplasma y puede haber inclusive cruces antigénicos con pacientes que están recibiendo antibióticos beta-lactámicos, sobre todo con piperacillina tazobactam. Actualmente los laboratorios Pfizer se dieron cuenta de este cruce antigénico y repurificaron la molécula del antibiótico que estaba contaminada con fragmentos de penicillium y por eso era el cruce. Hay otros laboratorios que también sintetizan este antibiótico, pero desgraciadamente ellos no han podido purificar la molécula y seguimos teniendo estos cruces. En cuanto a histoplasma, estamos viendo nosotros en el laboratorio que el galactomannan en histoplasmosis se presenta a niveles muy altos. Entonces estamos nosotros proponiendo, toda esto es una propuesta, estamos trabajando con este proyecto de poner al galactomannan como un diagnóstico presuntivo de histoplasmosis. Y esto lo estamos haciendo con pacientes con riesgo que tienen datos clínicos, estudios de laboratorio, estudios de imagen, hepato y esplenomegalia, anemia, fiebre, con un patrón tomográfico donde se ven múltiples abscesos o inclusive granulomas o adenopatías mediastinales. Este tipo de pacientes lo estamos inicialmente dándoles el galactomannan. Haciendo el galactomannan se corrobora con frotis sanguíneos, frotis aspirados de médula ósea, junto con cultivos, hemocultivos y mielocultivos, y estamos viendo que los niveles de galactomannan en este grupo de pacientes con histoplasmosis, los niveles van arriba de 5 de galactomannan, de IgM, de índice de galactomannan. También galactomannan está presente en bacterias, como por ejemplo Bifidobacterium. Esta bacteria se utiliza como un probiótico. Pacientes que están recibiendo este probiótico pueden presentar niveles altos de galactomannan sin tener la patología. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Como toda prueba de laboratorio también vamos a tener falsos negativos. Dentro de los falsos negativos tenemos a Aspergillus tertius, que es uno de los agentes etiológicos causantes de la aspergilosis, que produce pocos niveles de galactomannan en la circulación y que no son detectados por la prueba. Entonces aquí tenemos un falso negativo. El galactomannan también va a ser solamente positivo en la aspergilosis invasiva. Recordemos que Aspergillus puede tener otras variantes clínicas, por ejemplo el aspergiloma o la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En estos casos la prueba sale negativa. Entonces vamos con las recomendaciones. Una sola determinación de galactomannan será categorizado el paciente como paciente con criterios de probabilidad de aspergilosis invasiva. Es necesario forzosamente ver los factores de riesgo, la clínica, los estudios de imagen, la histopatología y los cultivos. Todo esto ya está dado por la organización que les había comentado con anterioridad. Esta prueba fue tan buena que en el hospital ya nos estaban haciendo cultivos.
Entonces salía el galactomannan positivo e iniciaban la terapéutica, ya no se buscaba. Entonces, desgraciadamente, tenemos que ir a buscar al agente etiológico, tenemos que ser inclusive invasivos. Si vemos una imagen de un granuloma o de una imagen en media luna, tenemos que ir a hacer biopsias para poder aislar el hongo y poder identificarlo. ¿Para qué va a servir esto? Pues va a ser para conocer los datos epidemiológicos fidedignos de nuestra población. Estos aislamientos también se pueden utilizar para hacer perfiles de susceptibilidad. Dentro de los perfiles de susceptibilidad podemos utilizar las técnicas de Kirby-Bauer o la prueba E, que aquí les pongo una imagen para un hongo levaduriforme, pero también se pueden utilizar para filamentosos. Esta es la que sí se puede utilizar sin problema para hacer la identificación de perfiles de susceptibilidad de hongos filamentosos. Entonces esta es la técnica de Sensititre. Entonces esta tiene diferentes antimicóticos con diferentes concentraciones y un indicador de pH. Lo rosa nos indica crecimiento y lo morado nos indica no crecimiento. Entonces para sacar la MIC, pues hasta donde veamos el pozo rosa es el antimicótico, es la MIC del antimicótico empleado. Entonces aquí esta prueba monta para posaconazol, anfotericina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, 5-fluorcitosina, boriconazol y caspofungina. Ya estoy por concluir esta charla y dentro de las conclusiones pues vamos a mencionar algunas. Entonces es necesario e indispensable tener una estrecha comunicación entre el médico y el microbiólogo. Si nosotros vemos algún desarrollo en el laboratorio, pues tenemos que informarlo en ese momento. Si el médico está sospechando de alguna micosis, él nos lo tiene que hacer saber para darle las recomendaciones de qué estudios son o qué muestras son las que van a ser mandadas al laboratorio. Todo esto tenemos que hacerlo con un diagnóstico temprano y es necesario conocer género y especie. ¿Con qué? Con la finalidad de también determinar los perfiles de susceptibilidad y conocer una epidemiología local. Desgraciadamente para la microbiología, la bacteriología, pues muchos laboratorios de microbiología tienen esto muy ya protocolizado. Se tienen cuántos microorganismos aislados en cierto periodo, cuántos de ellos fueron resistentes a cuáles o tales antibióticos. Pero desgraciadamente muy pocos laboratorios de microbiología cuentan con estos datos epidemiológicos en cuanto a los aislamientos fúngicos. También los perfiles de susceptibilidad van a servir para dar una terapéutica temprana y dirigida. Y cuando empezamos rápido y bien, pues vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo sé que tienen algunas preguntas, comentarios al respecto de esta charla. Desgraciadamente no se los puedo comentar por esta vía, pero aquí dejo mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, con mucho gusto se los contestaré por vía de correo electrónico, o bien me pueden buscar en las páginas de Facebook. Aparece mi nombre, soy Jesús Reséndiz Sánchez. Desgraciadamente en la fotografía de Facebook aparezco con barba, entonces para que me ubiquen. Bueno, antes de despedirme, quiero hacerles una invitación a los diplomados que estamos organizando. Esos diplomados son presenciales. Uno se dará en la ciudad de México, en Veracruz, y los módulos son 10 módulos de sábado y domingo, de los últimos fines de semana de cada mes. Empezamos ya próximamente en marzo. Y también van a ser al parejo, se va a dar este diplomado en el hospital donde yo trabajo, en el laboratorio donde yo laboro. Igual esto va a ser al inicio del mes, de fines de semana de cada mes, y va a tener el mismo temario y la misma modalidad. Ambos son presenciales. Entonces, si están interesados, pues pueden consultar la página del hospital o bien comunicarse conmigo y ya les daré más detalles de los diplomados. Entonces, están animados o están interesados, pónganme un correo y ahí les puedo mandar más información al respecto de los diplomados. Entonces, desgraciadamente, muchos de la gente piensa así de esta forma, ¿no? Le tiene pavor a los hongos. Tan así que hasta muchos microbiólogos lo hacen. Desarrolla un hongo filamentoso en la caja de cultivo y pues lo mandan directamente al autoclave para que no se vayan a infectar. Desgraciadamente los hongos no son así. Hay que manejarlos con cuidado, pero sí hay que darles un trato
especial. Pues no me queda más que darle las gracias por su atención y esperamos encontrar comentarios, sugerencias y preguntas en las páginas de Facebook o en el correo electrónico. Quedo a sus órdenes, nuevamente Jesús Reséndiz, para servirles.